Un saludo cordial a todos. En este video tutorial trataremos sobre el análisis del diagrama Boxplot. Vamos a empezar hablando de los valores no esperados. Estos, por lo regular, son valores que son demasiado grandes o demasiado pequeños. Son valores extremos que podemos encontrar en nuestras muestras. Estos valores, por lo regular, son muchas veces causa de algún error o de alguna circunstancia especial que se pudo haber dado a la hora de haber tomado nuestros datos, como en este caso que nosotros tenemos acá. Sin embargo, ¿hasta dónde podemos nosotros, aceptar un valor no esperado? ¿Hasta cuándo, hasta qué medida nosotros podemos aceptar o desechar un valor? Ya que estos valores muy grandes o estos valores muy pequeños nos sesgan la distribución, es decir, hace que nuestra dispersión sea mucho más grande. Como vimos en el video tutorial anterior, cuando nosotros tenemos un sesgo o una dispersión muy grande entre nuestros datos, esta deja de ser confiable. Entonces estos datos están ahí, sesgan nuestra distribución, y algunas veces son pocos datos que, si nosotros los desechamos, podemos obtener una muestra un poco más confiable y hacer un análisis más fidedigno. Nosotros para ello tenemos una medida que es, qué tan pequeño podemos aceptar nosotros un valor. Es el menor valor esperado y el mayor valor esperado que nosotros podemos tener. Esto en base a las medidas de los cuartiles y al rango intercuartil. Entonces, nosotros vamos a multiplicar el rango intercuartil por 1.5. y entonces esta va a ser como el factor que nosotros le vamos a sumar al cuartil 3 para ver hasta dónde puede ser mi dato mayor, como en este caso, cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartil. O este mismo valor se lo vamos a restar, pero al cuartil 1, para ver hasta dónde podemos aceptar nosotros un valor que sea, válido, o que, matemáticamente sea aceptable para una distribución. En este primer caso del diagrama Boxplot, podemos observar que existen un par de valores ahí no esperados y que tenemos que determinar si en algún momento se deben desechar o si se deben dejar ahí. Imagínense que sea una situación, nosotros encontremos que estos datos son medidas correctas, pero que marcan una tendencia, puede ser un factor que se dé, ¿verdad?, cada cierto tiempo en una población, en una muestra. Entonces vale la pena dejarlos para tomarlos en cuenta dentro del análisis. Pero si nosotros nos damos cuenta de que son valores que no tienen ninguna explicación y que no sabemos por qué es que fueron más grandes o más pequeños, pues muchas veces es mejor eliminarlos y quedarnos solos con los que están dentro del rango establecido. Aquí podemos hacer más o menos cuentas. Para fijarnos que estos valores están fuera completamente del rango establecido. Estos son valores mayores, mucho más grandes de lo que podemos aceptar matemáticamente. Entonces vamos a multiplicar el rango intercuartil, que en este caso el rango intercuartil acá sería más o menos 88 y acá quedaría más o menos en 68, es decir, el rango intercuartil, la distancia de aquí para acá, recuérdense, el rango intercuartil es cuartil 3 menos cuartil 1, sería de 20 aproximadamente. Si nosotros multiplicamos 20 por 1.5 nos va a dar 30. Eso sería entonces este factor, 30, ¿verdad? 20 por 1.5. Este factor 30 se lo vamos a sumar al cuartil 3. El cuartil 3 dijimos que era 88. Más 30, estamos hablando más o menos de 118.
O sea que nosotros podríamos aceptar valores más o menos, mejor dicho, vamos a ver, 30, 108 sería más o menos aceptar valores hasta acá, hasta este punto de acá. Quiere decir que estos valores que están aquí definitivamente están muy lejos, demasiado lejos de lo que matemáticamente es recomendable para una distribución. Como les digo, en estos casos el criterio para desecharlos o no es ver, en primer lugar, podemos hacer una investigación para determinar si hubo un error, una falla en la toma de la medida, cuáles pudieron haber sido las fallas, si hubo una observación mala, si se tomó mal algún criterio al observar, o si, digamos, son medidas, por ejemplo, de temperatura, si se tomó mal la temperatura. La otra opción es volver a tomar la muestra para ver si vuelven a salir valores extremos. De esa manera podríamos darnos cuenta si existe algún suceso que está ocurriendo cada cierto tiempo y que no nos hemos dado cuenta y que es lo que nos arroja estos datos extremos. Y la otra es, ya después de esos dos criterios, ver si se desechan o si continúan dentro de nuestro análisis, pero haciendo las observaciones debidas. Si no sabemos por qué es que se han dado estos casos, lo mejor es desecharlos y quedarnos solo con los datos que están en los rangos establecidos, o sea, entre este rango y este. Veamos este otro de acá. Miramos un dato que está mucho más abajo de lo establecido, ¿verdad? Acá nosotros podemos ver en este caso que se trata de un valor que es demasiado más pequeño de lo que digamos está establecido por el dato menor, es decir, por esta ecuación de acá. Y por lo tanto tenemos que hacer el mismo análisis, ver en primer lugar si existe algún error en la toma de la medida, en la observación. Segundo, podemos volver a hacer otra vez el muestreo para ver si nos vuelven a salir estos datos extremos, y pues si no encontramos una razón por la cual estos datos se están dando, entonces mejor los desechamos y nos quedamos con estos análisis que están dentro de nuestro parámetro establecido. Más adelante vamos a hacer unos ejemplos donde vamos a calcular estos datos y vamos a ver hasta dónde podemos aceptar ciertos rangos o no. Después de ver entonces y de, digamos, tomar la decisión de desechar o tomar estos datos, podemos entonces venirnos al análisis propiamente del diagrama boxplot. Acá tengo otro diagrama boxplot que está horizontalmente, pero es la misma cosa. Aquí tenemos el valor mínimo, el primer cuartil, que en algunos casos se le llama cuartil inferior, cuartil 1, la mediana, que es el cuartil 2, o el decil 5, o el centil 50. Acá tenemos el cuartil 3, o en algunos textos le llaman cuartil superior, y el dato máximo. El análisis que nosotros podemos hacer de un diagrama boxplot está en estos incisos que coloqué aquí abajo. En primer lugar, el 25% o un cuarto se encuentra entre el dato menor y el cuartil 1. Lógicamente no lo vamos a decir así en nuestro análisis, sino que lo vamos a decir con los datos que nos han salido. Por ejemplo, el 25% de nuestros datos se encuentra entre 4.2 y en este caso 6.2, ¿verdad? Que es el cuartil 1. Entonces nosotros le vamos agregando acá los valores que hemos obtenido en nuestro problema. Entonces, por otro lado, otro 25% se va a encontrar entre el cuartil 1 y la mediana. El otro 25% entre la mediana y el cuartil 3 o el cuartil superior. Y el otro 25% entre el cuartil 3 y el dato máximo. Por otro lado, el 50% de los datos que están más cerca de la mediana están dentro de tal valor, que en este caso sería lo que nos dio en el cuartil 1, y
tal otro valor, que es el que nos dio en el cuartil superior. Entonces, si tomamos en cuenta estos incisos de acá, podemos hacer un análisis completo de nuestro diagrama boxplot. A esto le podemos agregar la información que vimos en el video tutorial anterior, donde podemos empezar a juzgar un poquito acerca de la dispersión de nuestros datos, el sesgo o dispersión de nuestros datos. Si esta caja la vemos muy larga, entonces podemos decir que nuestros datos están bastante dispersos, o si lo estamos comparando con otro, por ejemplo, si comparamos esta muestra con esta, podemos decir que esta muestra tiene menos sesgo o está menos dispersa que esta, por el tamaño, la longitud de la caja, ¿verdad? Aunque tendríamos que ver también la escala que sea la misma para poder hacer una comparación real, ¿verdad? Entonces le podríamos agregar también la información del sesgo, le podríamos agregar la información de la kurtosis, y esto lo vemos que está más tirado hacia la izquierda o hacia la derecha, tendríamos una kurtosis positiva o negativa. O si nosotros tenemos una distribución simétrica, como en este caso, nosotros nos damos cuenta de que aquí está bastante parecido a este otro bigote de acá, y que la caja se encuentra en el centro, y que la mediana está bastante centrada en la caja. Entonces podemos decir que esta es una distribución bastante simétrica. Entonces, para resumir, analizando el diagrama boxplot, en primer lugar tenemos que ver los valores no esperados, contando con estos dos criterios, para ver si se desechan o se incluyen datos extremos, extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Segundo, para hacer el análisis del diagrama boxplot, un diagrama completo, podríamos incluir entonces estos incisos, 25%, este 25%, hablar de este 25%, hablar de este otro 25%, hablar de este 50% que se encuentra más cerca de la mediana, y le podemos adjuntar la información sobre el sesgo o la dispersión, sobre la asimetría o sobre la kurtosis, si nosotros miramos que está más hecho para un lado que para otro.